Bueno, pues todos los programas que hemos hecho hasta el momento los estamos recopilando y todos los que haremos si Dios quiere. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muchas veces muy manido, pero yo creo que muy desconocido también, ¿no? Que es Al-Ándalus. Primero saludar a don Pío Moa. Don Pío. Hola, buenas tardes. Quiero recordar que el domingo pasado hablamos de que este domingo daríamos una manera concreta para ayudar al programa. Es decir, hay que tener en cuenta, hay que evitar la pasividad que es pasividad quejosa, que es tan típica de mucha gente, y hacer algo concreto. Entonces, una posibilidad de hacer algo concreto es ayudar económicamente a este programa, porque de otra manera terminará hundiéndose. Y es un programa que creo que no hay otro ahora mismo en los medios, ¿no? Y bueno, entonces, a ver si el próximo domingo está ya todo dispuesto con una cuenta para que quien quiera apoye una tarea que, insisto, es muy importante porque es necesario disputar el terreno cultural a la izquierda. Sobre todo el terreno de la historia, que es en el que la izquierda se basa. Y en el que se ha hecho dejadez de funciones por parte de la derecha. Totalmente. Se ha hecho una dejadez de funciones, pero tremenda, y eso ha hecho que todo desde la universidad hasta los medios, todo ello esté dominado por la izquierda, que no es lo malo que esté dominado por la izquierda, lo malo es que es una falsificación casi sistemática. Es una tergiversación y una mentira. En gran medida lo es, además hispanófoba, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de Al-Ándalus. Alguna gente cree que es Andalucía. Andalucía viene de Al-Ándalus, eso es cierto, pero Al-Ándalus era el conjunto de la península dominada por el Islam. Eso es lo primero que yo a usted le quería preguntar. ¿Qué es Al-Ándalus? Eso es. Para quitar ese mito de que es Andalucía, porque muchas veces... Sí, mucha gente que cree que es Andalucía. Por supuesto, Andalucía viene de Al-Ándalus, del nombre, porque es la última parte de la península que quedó en poder del Islam, y entonces quedó eso. Pero Al-Ándalus era lo mismo Galicia, el poco tiempo que la tuvieron, o Castilla, o vamos, Levante, que entonces no existía al principio, Levante, incluso, toda la parte peninsular. Y sobre Al-Ándalus ha creado un mito como una sociedad culta, tolerante, refinada, caballerosa, etcétera, la España de las tres culturas por excelencia. Esa mitificación de Al-Ándalus procede de la historiografía romántica del siglo XIX, en la que también se denigraba a la España de los Austrias, un tema que veremos en otra ocasión. La mitificación alcanzó su ápice con Américo Castro, con su libro España en su historia, cristianos, moros y judíos. Para él, España empieza con la invasión islámica. Antes no había existido España, propiamente hablando, ¿no? Con la invasión islámica, que establece una mezcla de lucha e interpenetración cultural entre cristianos, moros y judíos, siendo el elemento cristiano el inferior, el más bárbaro y belicoso, que adoptaría, sin embargo, modos de vivir y de sentir de los judíos e islámicos. Es decir, esto es la opinión de Américo Castro, que se ha difundido mucho, dice, aunque nunca tuvo sus capacidades de pensamiento y de ciencia. Si los cristianos parecía, según estaban negados para estas cosas, no tenían su arte y tal, no, pero era inferior en ese aspecto. La cultura cristiana resultante fue capaz de construir algo positivo, pero eso lo debería en muy gran medida a las influencias judaica y musulmana adquiridas íntimamente a lo largo de la Reconquista. Yo creo que se trata de un disparate muy elaborado, pero disparate en definitiva. Sí, un disparate además que ha sido muy seguido y muy manido por la izquierda, ¿no? Ese antiespañolismo, ese por la izquierda y parte de la derecha. Y parte de la derecha, lo comentábamos. Sí, es absolutamente evidente. Creo que la cultura española se forja con Roma. No tenemos más que... Nuestra cultura es latina, básicamente latina. Y adquiere forma política con el reino hispanogodo, sin el cual no podría haber habido reconquista. Aquí lo hemos hablado como España como nación como tal, no surge como con el visigodo, y ese hecho es el que permite la reconquista. De otra manera, los musulmanes se habrían impuesto como se impusieron en Persia, como se impusieron en el norte de África, etcétera, ¿no? Y como es sabido, Claudio Sánchez Albornoz refutó en su libro España, un enigma histórico, gran parte de las tesis de Castro, que sin embargo han seguido teniendo mucha influencia y han contribuido a crear esa hispanofobia esterilizadora que tanto nos daña, y esa hispanofobia que tiende a considerar lo nuestro inferior siempre.
Luego, el filólogo Eugenio Asensio desmontó asimismo muchas interpretaciones de Américo Castro en su libro La España imaginada de Américo Castro, un libro muy interesante y demoledor, pero poco conocido. Y más recientemente, Serafín Fanjul ha publicado varios estudios, uno de los cuales titula Al-Ándalus contra España, la forja del mito. El título ya lo dice todo. En sentido contrario, recientemente hemos leído a Juan Luis Cebrián calificar de insidiosa la Reconquista para imaginar arbitrariamente otra historia distinta de la real, pero que a él le gustaría más. Eso se hace muy a menudo, ¿no? Se especula, en fin. Además, yo creo que Juan Luis Cebrián aquí se equivoca, porque hay que ver cómo están muchos los países que sí que cuajó la dominación islámica. Esto lo dijo en Marruecos. Pues hay que ver cómo está Marruecos, en Andalucía, por ejemplo, en los museos, en estudios, en textos, libros de textos, se interpreta la historia de forma antiespañola y proislámica. Es curioso. Y eso ocurre también, en el Museo Arqueológico Nacional, recientemente modernizado. Pues fíjese que es curioso que además la izquierda, que es atea de per se, déjame si me equivoco, como defiende una religión como la islámica, ¿no? Con tal de ir con unas contradicciones brutales, ¿no? Con tal de ir contra el cristianismo le parece bien. Todo vale. Dice, en mi libro Nueva Historia de España he abordado también estas cuestiones. Un libro fantástico que aquí recomiendo, el libro de Don Pío Moa, Nueva Historia de España. Es un reenfoque de todo, ¿no? Por ejemplo, el propio Sánchez Albornoz cae en el contrasentido de hablar de una España islámica. O era España o era islámica. Esto es, o era España o era Al-Ándalus. Claro, no existía España islámica. No, eso es un contrasentido. La España es básicamente, como digo, latina, etcétera, ¿no? Y no tiene nada que ver. De origen romano. O sea, España no es una simple extensión geográfica, como a menudo se emplea la palabra, ¿no? Sino es ante todo una cultura. Y a partir de los godos, Leovigildo y Recaredo, es un Estado, es decir, una nación. Con la invasión musulmana, en el ámbito geográfico peninsular, se impone una cultura, una lengua y un poder político que rompen radicalmente con la cultura y el Estado anteriores. Es decir, un nuevo poder que ya no enraiza con la cristiandad y la cultura latina europea, sino con el Islam y una cultura africano-oriental. Y por segunda vez en la historia, porque esto ya pudo ocurrir antes, o sea, la península estuvo muy cerca de separarse de lo que consideramos europeo y entrar en el ámbito del Magreb. La primera fue con motivo de la Segunda Guerra Púnica, que ya hemos tratado, cuando la victoria de Roma sobre Cartago pues determinó la historia de España y, por cierto, la de Europa. O sea, aquella guerra es la guerra del destino. La Segunda Guerra Púnica, por muchas simpatías que se pueda tener Aníbal, cierto. Pero es cierto, sin ello la historia de Europa habría sido muy distinta, no habría existido el Imperio Romano y habría sido todo muy distinto. Así que vamos a ver las características políticas y en general culturales de Al-Ándalus. Y ante todo, debemos preguntarnos quiénes serán los conquistadores, los musulmanes, que destruyeron la España visigótica. Porque fue una invasión cruenta, ¿no? Fue una invasión, claro. Fue una invasión, ya hablamos en otro programa de cómo fue y por qué triunfó, ¿no? Y algunos niegan que hubiera habido una invasión, pero lo niegan a base de especular sobre cosas que le parece que no podían ser. Es pura arbitrariedad. El hecho es que cuando llegaron a España, los musulmanes, que habían salido del desierto de Arabia, eran árabes sobre todo, se habían extendido en menos de 40 años, desde la frontera china por Turquestán y desde la India por Cachemira, hasta España, pasando por Oriente Próximo y el norte de África. Habían derrotado a pequeños países y a grandes imperios. Había sido además una irrupción catastrófica. Por ejemplo, la brillante civilización sasánida de Persia quedó arrasada. Ciudades enteras fueron masacradas y otras abandonadas. Y fue destruida la Academia de Gundishapur, que era un gran centro cultural de la época, o quemada la Biblioteca de Alejandría, que ya antes había sufrido destrucciones. Sí, pues el remate fue la invasión musulmana. La invasión musulmana. Posteriormente, en la India, hubo otras invasiones procedentes de Afganistán, también musulmanas, que hicieron unas masacres terribles y unos destrozos de los templos, de la cultura, etcétera, anterior, también brutales, ¿no?
Es decir, la invasión no fue, nada como algunos pacífica. la presentan, una cosa... De amigos, y de un hermanamiento, ni nada de esto. No, por Una supuesto. imposición. Fue una imposición, como suelen ser las invasiones, pero en este caso tuvo unas características muy brutales, muy cruentas, ¿no? Y cuando los árabes llegan a España, pues su invasión se extendía, como digo, desde el Turquestán y Cachemira, o sea, desde Asia Central, pues hasta la península ibérica, bajo la dinastía de los omeyas. Los omeyas eran los que habían construido esto, ¿no? Pero en el año 750, es decir, 40 más o menos después de haber llegado a España, pues otra familia, los abásidas, exterminó a los omeyas. Y hasta sacó a los muertos de sus tumbas para ultrajarlos y borrar su memoria. Nos andaban con bromas, vamos a decirlo. ¿Y el origen de así. todo es Turquía? ¿El origen de donde sale la invasión? No, la invasión islámica sale de Arabia. De Arabia. Del desierto de Arabia. Eso es. El desierto de Arabia. Triunfa por varias razones, ¿no? Una de ellas es que utilizaba la caballería ligera muy bien y le permitía envolver a los ejércitos contrarios. Y de infantería. Sí. O sea, esta fue una de las razones, ¿no? Pero realmente fue una cosa que parece milagrosa. Sí, que en tan poco tiempo hubieran llegado a abatir imperios enteros, ¿no? Al imperio bizantino lo dejaron reducido en gran medida, ¿no? Ya en la época, ya fue muy posterior cuando Constantinopla fue tomada, pero vamos, eso ya es otra cuestión. Y cuando los abasidas acabaron con los omeyas, pues uno de los pocos que se salvaron pues fue Abderramán, que llegó al Andalus con sus asesinos, le iban pisando los talones, o sea, por poco lo liquidan. Sí, desde Siria, desde Damasco. Pero, en fin, Abderramán consiguió imponerse en la península, hizo con amigos, etcétera, ¿no? Y crear un emirato independiente con capital en Córdoba. Eso, o sea, un emirato no era como un califato, es menos, era como teóricamente dependiente de Damasco, pero que pasó a Bagdad, pero en la realidad era independiente. Y fue Abderramán quien empezó a construir la mezquita de Córdoba. Para lo cual destruyó la anterior basílica hispanogoda y otros edificios romanos y godos, porque... Es importante decir eso también, que antes había una basílica ahí, porque me parece ser que la Junta de Andalucía hablaba de devolver la mezquita a los musulmanes. Que cómo se va a devolver. ¿A quién? Es de locos, es de locos, pero es así, es el odio a España, la hispanofobia, ¿no? Que se superpone por encima de todo, ¿no? Esa hispanofobia se supone por encima de las religiones, por encima de todo. Sí, da igual, ¿no? España es de los pocos países que se odia a sí mismo, que tiene personajes que se odian a sí mismo. Bueno, en todos los países hay algo de esto, pero en España yo creo que tiene un carácter especialmente acentuado, sí. Especialmente acentuado. Y entonces pues fue cuajando una nueva sociedad. Como los musulmanes eran pocos y eran más atrasados que los españoles en este momento, pues los cristianos se les permitió seguir con su religión, y aunque se les prohibió difundirla bajo pena de muerte. Se les prohibió rehacer las iglesias destruidas. Sobre muchas de esas iglesias se alzaron las mezquitas. Se le debían vestir de forma que se distinguiesen de los demás, del resto. Carecían de todo derecho político, ¿no? Y estaban sometidos a constantes vejaciones, esto es verdad, ¿no? Debían pagar un impuesto especial, la jizya, y comenzó una política para ir asfixiando sus formas de vida poco a poco. En parte tampoco les convenía intentar convertirlos a la fuerza, porque debido a los impuestos especiales, pues sacaban mucho dinero con eso y eso les era importante, ¿no? Y ¿el tiempo qué dura el concepto de Al-Ándalus? Bueno, el concepto de Al-Ándalus dura desde el 711, que es cuando es derrotado la batalla de la Janda o del Guadalete, los visigodos, hasta 1492. Pero se dice 8 siglos. 8 siglos, cerca de 8 siglos en Granada, pero en el resto de la península mucho menos. En el norte cantábrico duró muy poco, duró unos años. O sea, con
Fernando III el Santo, o sea, en 5 siglos prácticamente solo les queda a esa parte de Andalucía, ni siquiera toda Andalucía. Que quizás por eso el mito de Al-Ándalus era todo, pero que fue perdiendo terreno. Exactamente. Hasta quedar una parte de Andalucía, ¿no? Bueno, los cristianos que quedaban en el Andalus fueron llamados mozárabes, es decir, arabizados, lo que significa. Y una minoría creciente, que llegaría a hacerse mayoritaria, se convirtió al Islam. Y sus miembros fueron llamados muladíes. Esto es importante, ya veremos por qué. Y aparte de ellos había una minoría judía, que estaba aún más oprimida que la cristiana, aunque al principio había colaborado con los invasores. Sí. Y dentro de los invasores islámicos había una gran diferencia entre los moros o magrebíes y los árabes. Se llevaban entre ellos mal. Entre los árabes y los se llevaban a matar, literalmente. Bien, entonces vamos a ver ¿qué es lo que pasó? Los árabes al principio, digamos, fueron una plaga arrasadora, por decirlo de alguna manera, pero consiguieron 2 cosas. Primero, islamizar a gran parte de la población allí donde se imponían, y además recoger la cultura, parte de la cultura. Después de las primeras destrucciones, recogieron parte de la cultura. Por ejemplo, al ocupar tierras del Imperio Bizantino, recogieron parte de la herencia griega que había. En Irán, o sea, en Persia, tras la marea destructiva, ¿no?, salvaron aún lo salvable, y los propios persas, que se islamizaron, pues produjeron una época dorada para el Islam, una época literaria, artística y filosófica. O sea, digamos que Al-Ándalus y Persia fueron las zonas culturalmente más productivas de todo el mundo islámico, ¿no? Además, recogieron aportes de los chinos, como el papel, por ejemplo. Bien. Y de los indios, como las notaciones matemáticas y los números que hoy se llaman arábigos, pero que en realidad parten de la India y que han tenido un efecto importantísimo para la ciencia, ¿no? En España, pues los islámicos recogieron algo de la fuerza cultural acumulada en siglos pasados, sobre todo en el Valle del Betis, Córdoba. Y la transformaron de raíz, desde luego, y trajeron conocimientos de Oriente, pero no hay que olvidar que llegaban a una población ya muy culta, sobre todo en algunas zonas. Y bueno, evidentemente empezó enseguida la resistencia, pero hoy no vamos a hablar de la resistencia o la reconquista, sino justamente de Al-Ándalus, ¿no? Empezó ya muy pronto. La crónica mozárabe, pocos años después de la conquista árabe, pues habla ya de la pérdida de España. Dice, cuyo dolor no podrá ser relatado aunque todos los miembros del cuerpo se conviertan en lengua. Consideraba un castigo divino por los pecados anteriores. Y realmente Al-Ándalus y España, la España que empezaba a recuperarse, eran 2 mundos muy distintos, aunque había préstamos mutuos, esto es normal, ¿no? Pero sin embargo lo sorprendente para tanto tiempo de contacto es que los préstamos fueran escasos. Fueran escasos, ¿no? El cristianismo, por ejemplo, suponía una mayor diferenciación entre la religión y la política, entre el poder político. Cosa que no pasaba aquí. El cristianismo sí tenía, pero en Al-Ándalus no, estaba todo confundido, ¿no? Como ahora mismo el Estado Islámico lo que trata es de imponer la Sharia, trata de imponer una identificación total entre el poder político y la religión. Eso en España ocurría en mucha menor medida. Había en España una libertad personal que iría originando pues gobiernos más representativos. La esclavitud tenía una extensión mucho menor, en Al-Ándalus estaba extendidísima. Había ideas muy diferentes del derecho, la mujer tenía mucha mayor autonomía, había monogamia estricta, bautismo y no circuncisión, la lengua era latina, que estaba transformándose en aquel momento en los idiomas romances, y la culinaria era la del cerdo y el vino, que estaban prohibidos en el Islam. Es decir, realmente eran 2 sociedades completamente distintas. Totalmente distintas. Y la cultura andalusí, que entonces estaba naciendo, era islámica, el árabe era su idioma propio, y lo cual aumentaba la incomunicación con la parte española. O sea, poquísimas personas del norte, en España, sabían árabe, y en el sur el romance iba retrocediendo.
Al-Ándalus gozaba de aportes culturales y técnicos en circulación desde la India y China, como dijimos, que eran países remotos para Europa, y desde Bizancio. Disponía de tierra y recursos demográficos y materiales muy superiores a los de la España renaciente, de la España que trataba de rehacerse, ¿no? Y desde Abderramán II, pues sus formas de vida en las capas altas, ya se entiende, era muy refinada, muy refinada. También tenía un problema que tenía Al-Ándalus, era la composición étnica. En Al-Ándalus abundaban, aún sin ser mayoría, abundaban los magrebíes, los moros propiamente, los judíos y una masa eslava traída de África, traída de África Negra y de Europa del Este. Los eslavos. Pero todo ello sometido a una minoría árabe, una minoría muy racista, que se consideraba, por ser de origen árabe, pues superior y con derecho a dominar a todos los demás, ¿no? Entre los árabes, a su vez, había también bastantes querellas. Y la población autóctona se dividía entre cristianos o mozárabes y muladíes, como ya dijimos. Los mozárabes descendieron, al principio eran muy mayoritarios, a 2 o 3 siglos después de Guadalete se habían convertido en una minoría. Esto es importante tenerlo. Sí. Y esta variedad social, cultural y religiosa que había en Al-Ándalus volvió casi permanente la guerra civil. O sea, Al-Ándalus era una... En Al-Ándalus había una guerra civil casi permanente entre unos y otros. Y esta guerra civil fue la que le impidió pues sacar todo el fruto de su enorme superioridad material. Tenía muchos más habitantes, mucho más ricos en principio, porque en el norte era una zona muy pobre, la zona más pobre de España, ¿no? Y tenía medios económicos muy superiores, ¿no? Sin embargo, fue perdiendo en gran medida por esta situación de guerra civil casi permanente en la que vivían. Por otra parte, esta inestabilidad interna, ¿no? Pues creó un efecto decisivo, y es que los gobernantes cordobeses árabes pues tenían un completo recelo de sus súbditos. Por lo tanto, crearon ejércitos de esclavos y mercenarios extranjeros, magrebíes, o sea, para poder mantener bereberes, ¿no? Sí, que separados de la población. Había una gran hostilidad entre el ejército y la población. Porque el ejército que ya digo, se componía en gran parte de esclavos y mercenarios extranjeros, solo era leal al emir y luego al califa cuando llegó Abderramán III, que ya lo veremos, ¿no? Esto, claro, para la parte española era una ventaja porque era mucho más homogénea culturalmente y étnicamente. Además hay una duda, yo creo que lo vemos luego, don Pío, y es la poca influencia que nos ha quedado de ellos. Porque, sí, siempre se habla de palabras. Y aquí han quedado algún monumento arquitectónico de gran valía, eso es indudable, pero poca cosa más, ni lenguaje, ni las costumbres. Sí. Durante unos siglos se puede decir que en algunos aspectos culturales importantes Al-Ándalus fue muy superior a la parte cristiana, a la parte española. Quiero decir otra cosa también. Se habla muchas veces de los reinos cristianos. Se trata de reinos españoles, porque reinos cristianos había en toda Europa, pero no estaban aquí. Efectivamente. En España solo estaban unos pocos. Que habla mal. Que eran españoles, en el sentido que no solo eran cristianos, sino tenían una orientación política muy definida, ¿no? Y bueno, digamos que tenían estos problemas ya de entrada, una gran diferenciación entre la capa dominante y los demás, una guerra civil casi permanente, constantemente había, desde la jornada del Foso, en que, masacres unos y otros, o el otro hecho típico fue la rebelión del Arrabal en Córdoba, que el emir que era Alaquén I, y pues había decretado unos impuestos muy fuertes, lo cual provocó esta rebelión, ¿no? Y lo que hizo fue a los amotinados atacarlos, los masacró y mandó desterrar unos 20.000. Bastantes de ellos fueron a Fez, a Marruecos, otros a la costa magrebí, donde se dedicaron a la piratería, etcétera. Otros pasaron a Alejandría,
que dominaron unos años, y luego a Creta. Es decir, fue una cosa muy curiosa. Brutal. Pero importante otra cosa que hacían esto, ¿no? Sí. Conforme los cristianos avanzaban, lo que recurrieron al Andalus fue a la que llamaban las aceifas, que eran incursiones devastadoras en que arrasaban una zona y volvían a su... arrasaban una zona, se llevaban miles de cautivos y obligaban a los españoles a estar en continua tensión, temiendo cada año, porque eran cada año ser aniquilados, ¿no? Y esas incursiones, claro, en la zona española, digo española porque al principio era todo el Andalus y según se iba ganando territorio, sí se produce una diferenciación en lo... Primero en el reino también en la marca hispánica, en el Pirineo, digamos que se crean dos Españas, la de la Pirenaica y la Cantábrica. La Cantábrica es la que más avanza. La Pirenaica queda estancada durante bastante tiempo. Y conforme iban avanzando, pues primero el reino de Oviedo, luego el reino de León, pues se iba extendiendo y bueno, como normalmente ganaban bastante batallas a pesar de su inferioridad en muchos aspectos, pues pues estos respondían con las famosas aceifas, ¿no? Que eran incursiones realmente devastadoras que... Esto lo expone muy bien Sánchez Albornoz, lo que significaba aquello, que claro, es algo que no nos imaginamos, ¿no? El estar cada año esperando que vengan a talar los campos, a arrasar las cosechas, a llevarse mujeres, niños y matar a todos los hombres que podían, ¿no? Esto año tras año. Claro, eso además generaría cierto recelo por parte de la población cristiana, ¿no? O por parte de la población que vivía en España. Bueno, era una enemistad total. Evidentemente hablar de... en fin. Al mismo tiempo hay que darse cuenta, Abderramán II sobre todo, pues fue el que inició el esplendor de Al-Ándalus, el esplendor de Córdoba sobre todo, ¿no? Pues un cristiano que fue martirizado, que se llamaba Eulogio, reconocía a Córdoba, llamada antaño Patricia y ahora Ciudad Regia, la llevó, a Abderramán II, al mayor encumbramiento, la colmó de riquezas y la embelleció con todas las delicias del mundo, más allá de lo que es posible creer o decir, al punto de sobrepasar en toda pompa mundana a los reyes anteriores de su linaje. Y mientras, la Iglesia era arruinada hasta la extinción bajo su pesadísimo yugo. Otras loas semejantes pues las expresan los autores islámicos. El emir amplió la mezquita principal, construyó nuevos edificios, arrasó, por supuesto, montones de construcciones romanas y visigodas y reutilizó pues sus columnas y otros elementos, ¿no? Era muy aficionado a las artes y las letras. Ya digo que se creó una corte muy refinada, muy culta. Pero que al mismo tiempo, para vivir en aquel lujo y esplendor, imponía unos impuestos brutales, ¿no? que causaban un gran descontento, como es lógico, ¿no? Abderramán II fundó una gran biblioteca con obras traídas de Bagdad, patrocinó a astrólogos, astrónomos, músicos, médicos y según dicen, introdujo la numeración arábiga, ¿no? Así, pues eso es el mito de base decimal. Y para ello, pues tuvo, pues ya digo, para sostener el enorme gasto de la corte y del ejército, pues tuvo que aumentar la presión fiscal y ya digo, creando un descontento que estallaba en rebeliones y fuera de Córdoba en guerras civiles, ¿no? Era una guerra civil, ya digo, casi permanente. Sí. Abderramán III, hacia finales del siglo X, hacia principios del siglo X, Al-Ándalus estaba en crisis total. A pesar de todo eso, debido a todas estas rebeliones, historias, estaba en crisis total. Y fue Abderramán III el que salvó por un tiempo al Emirato de Córdoba, convirtiéndolo en Califato de Córdoba. Es decir, él se convirtió en califa, que es jefe religioso político sucesor de Mahoma. Es decir, que tenía, como un papa, vamos a decir, o sea, y por lo tanto rompiendo radicalmente ya con Bagdad. Aunque era el comendador de los creyentes, aunque en realidad no pasaba de la península su mandato, su autoridad. Si le parece, don Pío, vamos a cortar aquí, vamos a hacer una brevísima pausa
porque estamos todos absolutamente embobados con lo que hoy nos hablábamos de Abderramán III, que es el que lleva a Córdoba, al califato de Córdoba, sí, ¿no? Lo que era el emirato, lo pasa al califato. Vamos, es el máximo esplendor de Córdoba, ¿no? Él amplió la mezquita, hizo muchos baños públicos, bibliotecas, fomentó la traducción de obras griegas y hebreas, ¿no? Y con lo cual propició un renacimiento cultural. Sin embargo, era extremadamente déspota y extremadamente cruel. El tradicional recelo hacia sus súbditos le llevó a extranjerizar todavía más su ejército, compuesto sobre todo de magrebíes y esclavos, ¿no? Y su desconfianza le hizo crear Medina Zara, que era una especie de lujosísima ciudadela, un conjunto palacial de más de 1 kilómetro cuadrado, ¿no? En que había de todo. Y bueno, los cronistas árabes ponen de relieve, ya digo, su despotismo, su carácter caprichoso y su extrema crueldad hasta con sus hijos y las mujeres de su harén, o el empleo de leones para despedazar a sus víctimas. Es decir, es un personaje. Ese tipo de cosas lo vamos a ver. Sí, brillante en unos aspectos y brutal en otros. Bien, en todo caso, hay un momento en que, a pesar de sus retrocesos, los cordobeses, los andalusíes, al mando de Almanzor, consiguen infligir una derrota tras otra a los cristianos. Llegan a Santiago, allí se llevan las campanas, ¿no? Y fue un desastre de Santiago que resonó en toda Europa, ¿no? Y Al-Ándalus, claro, lo celebró. Decía un cronista, dice: en Santiago, al entrar con las espadas relucientes como la luna llena entre las estrellas, derruiste todos los fundamentos de esa supuesta religión, que tan bien basados parecían. Que este día de gloria se enorgullezca de ti, Almanzor, y que todo el pasado con el día de hoy te honren para siempre. En fin, Almanzor, pero es una cosa curiosa que a pesar de estos éxitos de vencer una y otra vez a todas sus incursiones a los cristianos, fue el prólogo al derrumbe total de Córdoba. Al derrumbe completo de Córdoba. Bueno, no completo, políticamente completo. Y, es decir, a pesar de los castigos terribles de Almanzor a los cristianos, no fue capaz de imponerles el poder islámico, como habían hecho Táriq y Muza casi 3 siglos antes. Casi 3 siglos antes. Y Al-Ándalus en realidad ya solo soñaba con sostener sus fronteras, aprovechando su superior potencia demográfica, económica y técnica. Y por esta razón los reinos españoles quedaron a salvo, aun si no podían tener entonces ninguna seguridad en ello. Porque poco después el califato estalló, sufrió una implosión y se dividió en taifas. El reino de Taifas. En los reinos de Taifas, que fueron hasta 39, ¿no? O sea, de la implosión del califato nacieron hasta 39 taifas, que eran estados menores. Algunos eran poderosos, como Zaragoza, Toledo, Valencia, Badajoz o Sevilla, ¿no? Y mientras que Córdoba, pues decaía y perdía población. Y es una cosa curiosa que no he visto yo señalada en otras, lo he señalado en la historia de España y no lo he visto señalado en otros lugares, y es que las taifas, las oligarquías que mandaban en las taifas eran árabes, algunas bereberes o eslavas. ¿Bereberes o eslavas? Sí, porque algunos dicen que estos llamados eslavos eran en realidad cristianos, pero no creo que... Porque ellos utilizaron mucho a los eslavos en su ejército, como esclavos muchas veces, ¿no? Pero estos eslavos a veces formaron unas élites militares, que fue cuando implosionó el Córdoba, pues se apoderaron del poder en varios sitios, ¿no? Pero es curioso que no hubo ninguno de las taifas fueron muladíes. Es decir, aunque el grueso de la población era muladí, ninguna de las taifas tuvo un poder muladí. Y esto es muy significativo, porque Al-Ándalus fue siempre una imposición foránea. O sea, los autóctonos, incluso los islámicos autóctonos, eran una mayoría oprimida, era una mayoría sometida a un poder que no se consideraba propiamente autóctono del país.
Es una cosa curiosa. Curiosa. Y esto se revela, por supuesto, antes ya hemos dicho que había un racismo muy fuerte, no les impedía casarse con mujeres cristianas traídas como esclavas o rehenes o cosas así, pero ellos eran los árabes, se consideraban con todos los derechos políticos, y esto fue una de las razones por las que estaban peleados constantemente con los bereberes, ¿no? Y el caso es que no se puede decir que los muladíes, que eran los islámicos autóctonos, los que habían sido cristianos, los que habían sido españoles, y que eran la gran masa de la población, sin embargo, no tenían poder ninguno. Y esto se revela perfectamente cuando Córdoba estalla, el califato estalla en taifas, en distintos reinos de taifas, ¿no? Luego, por otra parte, las taifas fue otra cosa muy interesante, y es que estaban en continua pelea unos con otros. Sí, por eso siempre se habla del reino de taifas como una disgregación, ¿no? Es una pelea continua. Una disgregación, o sea, y al mismo tiempo esto lo aprovecharon los cristianos, que le impusieron unos tributos, las parias, que se llamaban, que contribuyeron a enriquecer a los reinos cristianos. A su vez, las oligarquías de las taifas machacaban a impuestos a sus súbditos. Es decir, podríamos hablar de que el régimen político que habían establecido entre ellos mismos acaba siendo perjudicial y genera estas rencillas continuas entre ellos. Eran incapaces de así como antes estaban en guerra civil, ahora venía a ser lo mismo, pero eran incapaces de unirse frente a los cristianos, frente al enemigo común. Los cristianos, en cambio, aunque a veces estaban peleados entre ellos, unos reinos con otros, los españoles, vamos a decir, a pesar de eso, sabían unirse y desde luego no tenían unas querellas ni remotamente parecidas a las de los andalusíes, ¿no? Además, supongo que dentro de los andalusíes sí que había distintas, no sé si etnias religiosas o distintas facciones. Sí, había facciones, unas más rigoristas, otras menos y demás, ¿no? Es decir, Fernando I de León, hasta el punto que no solo imponía parias, sino que impuso el traslado a León de los restos de San Isidoro, que estaban en Sevilla, como un símbolo de la legitimidad hispanogoda. Que esa legitimidad estaba presente siempre. Siempre. Es decir, que ya lo hemos comentado en otro programa, cómo debemos al concepto de España a los reinos visigodos, ¿no? Sí. Pues tenemos otro, Al-Mutadid, que era otro personaje muy distinguido, o sea, refinado, etcétera, ¿no? Poeta y tal, era un mecenas y amante de las artes, pero era también llegó a matar con sus manos a un hijo suyo, a hacer asfixiar a enviados de otra taifa, o gustaba hacer floreros con los cráneos de sus enemigos liquidados. Es decir, que era todo muy era avanzado. Era una mezcla de refinamiento, despotismo y crueldad muy curiosas. Y luego ha comentado un hecho también que hay que significar que la gran parte del ejército no era autóctono, sino todo extranjero, ¿no? En gran parte, sí. Por supuesto, ellos tenían un verdadero pánico. Pero para ver un poco el esplendor cultural de algunas de estas taifas, pues podemos citar algunos autores célebres, ¿no? Como Ibn Hazm, que fue era un poeta, filósofo, moralista, político, polemista, teológico, antijudío, claro, jurista e historiador. Tenía todas estas cualidades. Sí. Y tuvo una vida muy agitada, conoció la cárcel y el destierro, y era aristotélico. Es decir, no opuso la razón a la fe, sino que coronó a la razón con la fe. Y, curiosamente, atribuyó el motivo profundo de la actividad humana a la necesidad de distraerse de la muerte. Una idea interesante. Interesante. Muy aficionado a la ciencia, etcétera. Escribió el Collar de la Paloma, donde intercala poemas formalmente refinados, ¿no? O sea, que un tipo de amor platónico muy peculiar, que se humilla ante la amada y no llega a ser carnal. Dice en sus poemas haber llorado por el rechazo de su amada, pero admite que se trató de una exigencia poética, pues no había derramado lágrimas desde niño. Es una cosa curiosa la relación entre este tipo de poesía amorosa y la del amor cortés, que más o menos por la misma época se desarrolla en el sur de Francia y en las partes cristianas, ¿no? Otro era Ibn Zaydun,
considerado el mejor poeta amoroso de Al-Ándalus, que era influyente en todo el Islam, es decir, culturalmente había una gran proyección tanto hacia Al-Ándalus como desde Al-Ándalus al resto del Islam, ¿no? Muy bien. Pasó la mayor parte de su vida exiliado de su añorada Córdoba, claro, y decía: Dios ha dejado caer aguaceros sobre las casas de aquellas a quienes hemos amado. Qué felices aquellos tiempos cuando vivíamos con las de ondulante cabello y blancos hombros. Muy refinado. Y Mutamid, hijo de Mutadid, de Sevilla, le sucedió como rey de Taifa y era lo mismo que su padre, ¿no? Guerreó con otras taifas, estuvo... en fin, incluso los cristianos aprovechaban esto, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Estas debilidades. Ramón Berenguer de Barcelona pues aprovechó para intervenir contra unos y contra otros, ¿no? Y en esta época las incursiones islámicas al resto de España habían cesado. Desaparecido, claro. No tenía fuerza, al contrario. La debilidad era más bien al revés. Y aunque a los cristianos tampoco, digamos, se retrasó la reconquista, pudiendo haber avanzado, porque los impuestos que conseguían eran tan sabrosos, tan ¿no? cuantiosos que decían mejor no matarla. Pero vamos, a pesar de todo, la reconquista avanzó mucho. Avanzó. Claro, yo le quería preguntar a usted si hubo una especie de status quo en este momento con los reinos de Taifa, ¿no? Donde provisionalmente. Sí, de vez en cuando. De vez en cuando se llegaba a una especie de tregua, ¿no? Y bueno, Al-Mutamid fue el que trajo a los almorávides. Los almorávides fue una secta purista que quería regenerar el Islam, que a su juicio había degenerado, y que salió de Marruecos y consiguieron montar un imperio muy amplio con los actuales Marruecos, Argelia, Mauritania, hasta Ghana al sur. Sí, Mauritania, hasta Ghana al sur. Y por supuesto entraron en España, claro, llamados por Mutamid, el cual decía: prefiero ser camellero en África que porquero en Castilla. Entonces, efectivamente, los almorávides vencieron en varias ocasiones a los cristianos, a los españoles, y unificaron las taifas, imponiéndoles unos castigos tremendos por haber sido tan poco delicados, tan poco serios, cuidadosos, sí. tan poco ortodoxos, sí, con el Islam, según ellos, ¿no? Y Mutamid pues lo llevaron a Marrakech, y bueno, volvió a pedir ayuda a los almorávides, que efectivamente vinieron, vencieron a los españoles, ¿no? Y Al-Mutamid, a Mutamid, sí, que lo había llamado, pues lo cargó de cadenas, lo vendió a su hija como esclava, dejó en la miseria a su familia y lo desterró a África. Es decir, que tremendo el destino, sí, que se conjugaban unos a otros, ¿eh? Sí, muchas veces. Yo creo que esto ha cambiado poco, el Islam. Sí, allí escribió Mutamid sus poemas más sentidos, ¿no? Decía: lloré al ver pasar un bando de perdices, libres, sin cárcel ni cadenas, y no lloré por envidia, Dios me libre, sino de melancolía, deseando ser como ellas, y volar suelto, sin la familia perdida, y las entrañas en carne viva, ni hijos muertos. Tremendo cómo acabó. Sí, y en fin, no fue porquero en Castilla, pero acabó peor. Acabó de cierto modo peor, ¿no? Es decir, lo que está claro es que el Islam ha sido una continua lucha, y lo que vemos ahora sobre facciones, unas más más rigurosas, ¿no? Sí. Ya estaba aquí. Constantemente, sí. Los almorávides en Al-Ándalus pues duraron unos 60 años, ¿no? Y una vez derrotados y tal, pues volvieron pasajeramente las taifas, pero en el Magreb había surgido un nuevo imperio de los almohades, que significa unitarios, que se oponían a la versión almorávide del Corán, y en fin, llegaron de nuevo, derrotaron a los cristianos, unificaron las taifas, pero su aventura terminó en 1212 con una batalla célebre. ¿Entre ellos? No, con los cristianos. La batalla de las Navas de Tolosa. Efectivamente. Que yo creo que ese es el principio del fin, ¿no? Es el principio del fin, porque además esto se combinó con la
con una invasión pacífica en el Imperio almohade por parte de unas tribus llamadas gilalíes, que eran beduinos, que iban con sus rebaños de ovejas y destrozaban todo a su paso. Fue una especie de plaga y que no había manera de contenerlos, porque los masacraban en un sitio pero avanzaban por otro y aquello no tenía fin. O sea, después, por cierto, que en las Navas de Tolosa es donde se documenta por primera vez el grito de guerra Santiago y cierra España, aunque probablemente era muy anterior, ¿no? Sí, puede ser anterior, pero ahí es donde se populariza o donde nos llega a nuestros días, sí. ¿no? Por esta época, en el siglo XIII, también otra cosa importante fue la Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores de Toledo se dedicó a traducir al latín pues textos árabes y hebreos, textos científicos sobre todo y filosóficos, y tuvo una gran importancia para lo que se llama el Renacimiento europeo de la época, ¿no?, del siglo XIII. Pero hay que decir que, por supuesto, los monjes ya en la Alta Edad Media, los monjes ya habían traducido mucho material, pero este era material nuevo, del que no se disponía porque las bibliotecas habían sido destruidas con las invasiones bárbaras, y entonces pues la Escuela de Traductores tuvo una gran influencia detrás de los Pirineos, mientras que en la propia España tuvo muy poca influencia. Muy poca influencia, porque la oposición era tan fuerte que hacía muy difícil el intercambio. Y España todavía no tenía en aquellos momentos instituciones culturales importantes. Pero hay que decir que en esa época marca también la época de la esclerosis de la cultura musulmana, mientras que marca también la época en que la cultura cristiana europea no solo renace, sino que cobra una fuerza muy superior. Es la Europa y la España, por supuesto, de los catedrales, de las universidades, de nuevas actitudes en general. Es una Europa en que también avanza, no vamos a decir la democracia, pero sí la representatividad del pueblo. Una cierta manera de representatividad. Sí, empiezan las cortes, etcétera. Es decir, que es ya una época en que la cultura española y en general cristiana, europea, adquiere una gran superioridad sobre la cultura musulmana. No sé si nos queda mucho. 10 minutos. 10 minutos nada más. Bueno. En fin, después de las Navas de Tolosa, digamos, el poder almohade... 8 minutos me corrigen. El poder almohade decae totalmente y bueno, la reconquista avanza mucho y se acaba definitivamente la posibilidad de Al-Ándalus de invadir, porque cuando llega a las Navas de Tolosa, la idea de los musulmanes lograr un ejército enorme reclutado en gran parte del Islam, y su idea era cruzar España, derrotar y llegar a Roma. Y seguir. Llegar a Roma, destruir la base de la cristiandad. O sea, si no llegan a ser detenidos en aquel momento... O sea, la batalla de las Navas de Tolosa es crucial, absolutamente. Es crucial para el futuro también de lo que es Europa, ¿no? No solo de España, sino de Europa, ¿no? Tenían una ambición enorme, ¿no?, de llegar allí. Fueron derrotados, ya se sabe de qué manera. Ahora tengo idea de que allí los andalusíes, vamos a decir, los de andaluces de ahora, creo que han hecho una especie de museo o algo así había oído allí, sí. Y que no hablan de la batalla, así como un encuentro, como un encuentro casi de civilizaciones, sí. Como cuando se habla de la conquista de América como un encuentro. Oiga, no es un encuentro porque había una desigualdad total. Ya hablaremos de estas cosas, ¿no? Sí, pero efectivamente parece que se ningunea la importancia que tuvo la batalla de las Navas de Tolosa. Sí, tratan de decir como para ellos, digamos, la parte cristiana, la parte propiamente española, era la parte bárbara, tratan de decirlo así, ignorando que efectivamente en algunos aspectos, sobre todo durante la época de Córdoba, pues era culturalmente superior. No en todos los aspectos, porque la cultura implica también desde la posición de la mujer, por ejemplo, hasta la libertad personal, que estas cosas no existían en aquella época. Que ya digo, era muy en Al-Ándalus, que era muy despótico ya del poder. O sea, que casi siempre se olvidan dos cosas. Primero, que el esplendor cultural
era relativo, que en algunos aspectos básicos, como eran los derechos de las personas, la libertad personal, etcétera, la esclavitud, el esclavismo, pues evidentemente la parte cristiana, incluso en sus épocas más primitivas, más primarias, más pobres, porque partían de la parte más pobre de España, eran superiores en ese aspecto. Ahora, en cuanto a refinamiento, poesía, todas estas cosas, ciencia, incluso pensamiento, ¿no? Sí. Pues durante mucho tiempo fueron superiores los andalusíes. Pero a partir del siglo XII-XIII, la cultura andalusí se estanca mientras que la cultura eurocristiana, la española, se expande. O sea, es un resurgimiento de una extraordinaria potencia. Parte de ella, una pequeña parte, pero una parte significativa, la debe pues a las traducciones que se hacían en la escuela de Toledo, pero también en otros lugares, en Sicilia, etcétera, también se hacían traducciones de los textos árabes. Por cierto que entre los árabes había una resistencia de esta gente quiere apoderarse de nuestros saberes, ¿no? Sí, que tampoco lo daban alegremente, ¿no? Pero básicamente así ocurrió. La escuela se hizo en el Toledo cristiano, cuando ya Toledo había pasado a ser... a manos cristianas. La caída de Toledo fue un desastre psicológico, moral y de todo tipo para al-Ándalus, porque Toledo había sido la capital del reino hispanogodo, tenía una significación importante, fundamental para los españoles, porque ellos era la reconquista de España, en definitiva, la vuelta a la España perdida. Entonces, eso sí que es un punto moral a favor, aparte de los cristianos. Tuvo que ser un golpe muy duro para el Islam, ¿no? Fue un golpe muy duro para el Islam. Fue un golpe, una gran victoria para los cristianos, un poco el equivalente de cuando Almanzor llegó a Santiago y saqueó la ciudad, se llevó las campanas, etcétera. Sí, ¿no? Fue la evolución de ese golpe moral. Que luego Fernando III obligó a llevarlas de nuevo a hombros de musulmanes a Santiago, ¿no? El que quiera saber más sobre esto, don Pío, nueva historia de España, precisamente de don Pío Moa. Yo creo que aquí viene muy bien reflejado todo lo que hemos comentado hoy, ¿no? El libro los libros, no es el único, de Serafín Fanjul, son muy importantes también y muy recomendables. Vale, pues aquellos que se quieran instruir, los libros de Serafín Fanjul, el suyo propio, don Pío. Y luego decir, como colofón final, que ha quedado, ya lo hemos dicho en otros programas, ha quedado muy poco de esa cultura de esos 7 siglos y medio, de casi esos 8 siglos. Es comparable, o sea, antes de que llegaran los árabes al norte de África, aquella zona había estado muy latinizada. ¿Y qué queda allí de la herencia latina? Pues quedan algunas ciudades fantasma, quedan ruinas muy interesantes y muy buenas. Sí. Pues algo parecido ocurre en España con la herencia musulmana. Además, mucha gente cree que muchas costumbres pues son musulmanas y en realidad son romanas, son mediterráneas, son ya anteriores, ¿no? Incluso canalización, o sea, métodos de riego, de regadío, etcétera, de Levante, todo eso era muy anterior. Sí. Y hay que decir también que, digamos, la parte principal y más rica y más culta de España con los musulmanes era la parte bética, la parte del valle del Guadalquivir, que era también ya desde época prerromana la parte, digamos, más culta y más rica de España, y que siguió siéndolo hasta el siglo XVI y XVII, ¿no? Bueno, don Pío, muchísimas gracias por esta lección magistral. El próximo domingo más. ¿Qué vamos a tratar el próximo domingo? Vamos a seguir tratando el tema de la falange, que quedó a medias la otra vez. Muy bien. Y como alguna gente ha reclamado más, pues le vamos a dar más el próximo domingo aquí en Cita con la Historia. Muchísimas gracias, don Pío. Recordar a nuestros oyentes el nuevo blog citaconlahistoria.es, la página web donde estamos colgando todos nuestros programas. Insisto, dar de nuevo las gracias a nuestro amigo Alejandro, que ha trabajado mucho y muy bien por hacer esta página web posible, y todos aquellos que tengan dudas o quieren ponerse en contacto con nosotros, se lo merece. info@citaconlahistoria.es, y la semana que viene daremos todos aquellos que quieran colaborar lo que tenemos que hacer. Exactamente. Don Pío, no nos queda más tiempo. La próxima semana más. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Prometemos no decepcionarle y prometemos, si Dios quiere, esperarles aquí el próximo domingo a la misma hora. Muchísimas gracias. Bueno, pues todos los programas que hemos hecho hasta el momento los estamos recopilando
y todos los que haremos y los quieren. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muchas veces muy manido, pero yo creo que muy desconocido también, ¿no? Que es Al-Ándalus. Bueno, primero saludar a don Pío Moa. Don Pío. Hola, buenas tardes. Quiero recordar que el domingo pasado hablamos de que este domingo daríamos una manera concreta para ayudar al programa. Es decir, hay que tener en cuenta, hay que evitar la pasividad que es pasividad quejosa, que es tan típica de mucha gente, y hacer algo concreto. Entonces, una posibilidad de hacer algo concreto es ayudar económicamente a este programa, porque de otra manera terminará hundiéndose. Y es un programa que creo que no hay otro ahora mismo en los medios, ¿no? Y bueno, entonces, a ver si el próximo domingo está ya todo dispuesto con una cuenta para que quien quiera apoye una tarea que, insisto, es muy importante porque es necesario disputar el terreno cultural a la izquierda. Sobre todo el terreno de la historia, que es en el que la izquierda se basa. Y en el que se ha hecho dejadez de funciones por parte de la derecha. Totalmente. Se ha hecho una dejadez de funciones, pero tremenda, y eso ha hecho que todo desde la universidad hasta los medios, todo ello esté dominado por la izquierda, que no es lo malo que esté dominado por la izquierda, lo malo es que es una falsificación casi sistemática. Es una tergiversación y una mentira. En gran medida lo es, además hispanófoba, ¿no? Conocido. Y más recientemente, Serafín Fanjul ha publicado varios estudios, uno de los cuales titula Al-Ándalus contra España, la forja del mito. El título ya lo dice todo. En sentido contrario, recientemente hemos leído a Juan Luis Cebrián calificar de insidiosa la Reconquista para imaginar arbitrariamente otra historia distinta de la real, pero que a él le gustaría más. Eso se hace muy a menudo, ¿no? Se especula, en fin. Además, yo creo que Juan Luis Cebrián aquí se equivoca, porque hay que ver cómo están muchos los países que sí que cuajó la dominación islámica, ¿no? Esto lo dijo en Marruecos. Pues hay que ver cómo está Marruecos, en Andalucía, por ejemplo, en los museos, en estudios, en textos, libros de textos, se interpreta la historia de forma antiespañola y proislámica. Es curioso. Y eso ocurre también, en el Museo Arqueológico Nacional, recientemente modernizado. Pues fíjese que es curioso que además la izquierda, que es atea de per se, déjame si me equivoco, como defiende una religión como la islámica, ¿no? Con tal de ir con unas contradicciones brutales, ¿no? Con tal de ir contra el cristianismo le parece bien. Todo vale. Dice, en mi libro Nueva Historia de España he abordado también estas cuestiones. Libro fantástico que aquí recomiendo, el libro de don Pío Moa, Nueva Historia de España. Es un reenfoque de todo, ¿no? Por ejemplo, el propio Sánchez Albornoz cae en el contrasentido de hablar de una España islámica. O era España o era islámica. Esto es, o era España o era Al-Ándalus. Claro, no existía España. Mucho, dice, aunque nunca tuvo sus capacidades de pensamiento y de ciencia. Si los cristianos parecía, según estaban negados para estas cosas, no tenían su arte y tal, no, pero era inferior en ese aspecto. La cultura cristiana resultante fue capaz de construir algo positivo, pero eso lo debería en muy gran medida a las influencias judaica y musulmana adquiridas íntimamente a lo largo de la Reconquista. Yo creo que se trata de un disparate muy elaborado, pero disparate en definitiva. Sí, un disparate además que ha sido muy seguido y muy manido por la izquierda, ¿no? Ese antihispanismo, por la izquierda y parte de la derecha. Y parte de la derecha, lo comentábamos. Sí, es absolutamente evidente, creo que la cultura española se forja con Roma, no tenemos más que... Nuestra cultura es latina, básicamente latina, y adquiere forma política con el reino hispanogodo, sin el cual no podría haber habido reconquista. Aquí lo hemos hablado como España como nación como tal, no surge como con los visigodos, y ese hecho es el que permite la reconquista. De otra manera, los musulmanes se habrían impuesto como se impusieron en Persia, como se impusieron en el norte de África, etcétera, ¿no? Y como es sabido, Claudio Sánchez Albornoz refutó en su libro España, un enigma histórico, gran parte de las tesis de Castro, que sin embargo han seguido teniendo mucha influencia y han contribuido a crear esa hispanofobia esterilizadora que tanto nos daña, y esa hispanofobia que tiende a considerar lo nuestro inferior siempre.
Luego, el filólogo Eugenio Asensio desmontó asimismo muchas interpretaciones de Américo Castro en su libro La España imaginada de Américo Castro. Un libro muy interesante y demoledor, pero poco. Islámica. Para los... No, eso es un contrasentido. La España es básicamente, como digo, latina, etcétera, etcétera, ¿no? Y no tiene nada que ver. Lo dice romano. O sea, España no es una simple extensión geográfica, como a menudo se emplea la palabra, ¿no? Sino es ante todo una cultura. Y a partir de los godos, Leovigildo y Recaredo, es un Estado, es decir, una nación. Con la invasión musulmana, en el ámbito geográfico peninsular, se impone una cultura, una lengua y un poder político que rompen radicalmente con la cultura y el Estado anteriores. Es decir, un nuevo poder que ya no enraiza con la cristiandad y la cultura latina europea, sino con el Islam y una cultura africano-oriental. Y por segunda vez en la historia, porque esto ya pudo ocurrir antes, o sea, la península estuvo muy cerca de separarse de lo que consideramos europeo y entrar en el ámbito del Magreb. La primera fue con motivo de la Segunda Guerra Púnica, que ya hemos tratado, cuando la victoria de Roma sobre Cartago pues determinó la historia de España y, por cierto, la de Europa. O sea, aquella guerra es la guerra del destino. La Segunda Guerra Púnica, por muchas simpatías que se pueda tener Aníbal, cierto. Pero es cierto, sin ello la historia de Europa habría sido muy distinta, no habría existido el Imperio Romano y habría sido todo muy distinto. Así que vamos a ver las características políticas y en general culturales de Al-Ándalus. Y ante todo, debemos preguntarnos quiénes serán los conquistadores, los musulmanes, que destruyeron la España visigótica. Porque fue una invasión cruenta, ¿no? Fue una invasión, claro. Fue una invasión, ya hablamos en otro programa de cómo fue y por qué triunfó, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de Al-Ándalus. Alguna gente cree que es Andalucía. Andalucía viene de Al-Ándalus, eso es cierto, pero Al-Ándalus era el conjunto de la península dominada por el Islam. Eso es lo primero que yo a usted le quería preguntar. ¿Qué es Al-Ándalus? Eso es. Para quitar ese mito de que es Andalucía, porque muchas veces... Sí, mucha gente que cree que es Andalucía. Por supuesto, Andalucía viene de Al-Ándalus, del nombre, porque es la última parte de la península que quedó en poder del Islam, y entonces quedó eso. Pero Al-Ándalus era lo mismo Galicia, el poco tiempo que la tuvieron, o Castilla, o vamos, Levante, que entonces no existía al principio, Levante, incluso, o sea, toda la parte peninsular. Y sobre Al-Ándalus ha creado un mito como una sociedad culta, tolerante, refinada, caballerosa, etcétera, la España de las tres culturas por excelencia. Esa mitificación de Al-Ándalus procede de la historiografía romántica del siglo XIX, en la que también se denigraba a la España de los Austrias, un tema que veremos en otra ocasión. La mitificación alcanzó su ápice con Américo Castro, con su libro España en su historia, cristianos, moros y judíos. Para él, España empieza con la invasión islámica. Antes no había existido España, propiamente hablando, ¿no? Con la invasión islámica, que establece una mezcla de lucha e interpenetración cultural entre cristianos, moros y judíos, siendo el elemento cristiano el inferior, el más bárbaro y belicoso, que adoptaría, sin embargo, modos de vivir y de sentir de los judíos e islámicos. Esto es la opinión de Américo Castro, que se ha difundido